Muchas gracias. Regresamos aquí a La Silla Rota. Muchas gracias por su compañía. Estamos conversando con el diputado federal por el PAN, Fernando Rodríguez Doval, sobre la reforma electoral, una tarea que tuvo él asignada por su partido como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja en el Congreso de la Unión. Fernando, platícanos un poco más cuáles son los ejes fundamentales de la reforma electoral. Yo creo que la opinión pública se concentró mucho en algunos temas, fundamentalmente en la reforma energética, pero yo estoy convencido de que asuntos como la reforma electoral, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, son temas para el país tan trascendentes como la reforma energética. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la reforma electoral? Claro que sí, Roberto. Bueno, por un lado, esto que se mencionaba ya, el Instituto Nacional Electoral, que adquiere funciones que hasta ahora llevaban a cabo los institutos electorales de cada uno de los estados, y esto va a garantizar, esperemos, mayor equidad, mayor imparcialidad en las contiendas, pero hay otros asuntos también fundamentales. Está, por un lado, la reelección, la posibilidad de la reelección de los presidentes municipales y de los legisladores, tanto locales como federales, diputados y senadores. Esto, sin duda, nos va a traer una clase política más profesional, más comprometida con su propio electorado, y sobre todo le va a dar al elector, un derecho del cual en México no tenía hasta ahora, que es la posibilidad de juzgar a su representante y decidir si merece o no continuar en el cargo. Explícanos un poco en qué términos esta reelección. ¿Es una reelección no ilimitada? No, en el caso de los presidentes municipales es hasta por un periodo más. En el caso de los diputados federales es un total de 4 periodos, es decir, el periodo en el que fue electo y 3 posibles reelecciones. Y en el caso de los senadores es una reelección más, un total de 12 años, en el mejor de los casos, tanto para diputados federales como para senadores, pero siempre y cuando, insisto, así lo decide el electorado. Eso es un derecho que se le ha dado. El electorado tiene que volver a votar, pero yo he escuchado varias voces, igual voces que están convencidas de que esto es un avance para evitar, digamos, el peso excesivo de las jerarquías de los partidos y otras perversiones que se dan en el sistema legislativo. Sin embargo, hay preguntas que yo también creo que son sensatas, donde dice, ¿cuáles son los mecanismos para que el ciudadano supervise la tarea de usted, de los diputados? Si realmente yo voy a someter a examen a mi diputado, ¿cuáles son las herramientas para hacer eso? Y segundo, realmente el diputado que tiene acceso a recursos, que tiene acceso a muchas cosas de gestoría, etcétera, ¿va a competir en igualdad de condiciones con un adversario en las siguientes elecciones o lleva una ventaja muy importante? Bueno, primero que nada, la herramienta con la que va a contar el ciudadano es el voto, ¿no? Esa es la principal herramienta. Cuando el ciudadano vea en la boleta electoral que el mismo personaje que hace 3 años fue a pedirle el voto aparece otra vez, pero mi pregunta es sobre la supervisión sobre tu tarea, sobre qué hiciste, sobre cuánto gastaste. Yo sigo pensando que la Cámara de Diputados, en general el Congreso, es el poder más opaco que existe todavía en México. Es más transparente el Poder Ejecutivo, es más transparente el Poder Judicial. ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia para la tarea de los legisladores en México? Bueno, está pendiente también, como materia de esta reforma política, la expedición de una nueva ley que reglamente la propaganda gubernamental, y esto aplica para todos los órdenes de gobierno. En efecto, como bien señalas, hoy en día lo vemos aquí en la Ciudad de México, hay servidores públicos, diputados, delegados, que se están anunciando incluso en zonas distintas a donde es su propia demarcación territorial, su distrito o su delegación, y sacan una ventaja que pudiera ser eventualmente incorrecta, inadecuada respecto a otros. ¿Coincides que hay mucha opacidad todavía? Yo creo que ese es un tema que desde luego hay que trabajar. Regresemos al tema, perdón, de los ejes centrales de la reforma electoral. Bueno, además de reelección, hay otros temas fundamentales. Está, por ejemplo, el caso de que en los congresos locales nada más podrá haber una sub o una sobrerepresentación de un máximo de 8 puntos porcentuales. Hoy en día, esto ya existe desde hace muchos años en el Poder Legislativo Federal, pero en los congresos locales hoy en día vemos que hay partidos, por ejemplo en Coahuila el PRI tiene una sobrerepresentación de más de 20 puntos, ¿no? Hay que explicar tal vez un poco a nuestro público. La sobrerepresentación es que el partido que gane la mayoría de los votos tiene hasta 20% más posiciones, por ejemplo, que las que hubiera tenido con el simple voto directo. Un partido como el caso del PRI en Coahuila, que a lo mejor tuvo el 40% de los votos y en cambio tiene el 60 o 65% de la representación legislativa, ¿no? Ahí es cuando vemos una sobrerepresentación, que es por lo tanto una distorsión sobre lo que votó el ciudadano y lo que finalmente se tradujo en escaños en el Congreso. El acuerdo que sea máximo, ¿no?, del 8%. Máximo del 8%. Así es el Congreso Federal. Así es el Congreso Federal. Y así es en la Asamblea del DF también ahora, ¿no? En la
Asamblea del DF también se ha puesto ya ese mecanismo para evitar también que haya mayorías artificiales, ¿no? O haya minorías subrepresentadas, que eso también ha ocurrido. ¿Qué otro tema? Otros temas importantes, se le da autonomía a la Procuraduría General de la República para evitar que el gobierno pueda tener la tentación de utilizar la persecución del delito con fines políticos, ¿no? Como, bueno, pues en México lo hemos visto desde hace prácticamente toda nuestra historia que ha ocurrido eso. También se le da autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, para que la política social del gobierno también esté desvinculada de intereses clientelares, electorales, y por lo tanto no sea un empleado del gobierno el encargado de medir la pobreza en México. Este tema de la autonomía de la PGR, que es un viejo reclamo de la política para evitar que desde el gobierno haya campañas contra políticos o guerras sucias, o que se bloqueen investigaciones para el uso de fondos públicos en temas políticos. Tiene otros aspectos peleagudos. Alguna vez un expresidente de la República me decía, la autonomía de la PGR, mira, si de suyo hacen las cosas que hacen, quién sabe qué harían si fueran autónomos. Si el Poder Ejecutivo, si el presidente de la República no controla al procurador, ¿quién lo va a controlar ahora? Bueno, el presidente de la República con esta reforma tendrá la facultad de remover al procurador en caso de que no esté contento con su trabajo. Pero quien nombrará al procurador será el Senado de la República y será ante este órgano, el Senado de la República, quien tenga que rendir cuentas el Procurador General de la República. Así ha pasado en muchos países, este modelo no es nuevo, es un modelo que ha funcionado bien y nosotros consideramos que va a permitir, insisto, que la Procuración de Justicia se dé de una mejor manera. En muchos países donde hay una Fiscalía de la Nación, como va a ser ahora aquí, especialmente en los gobiernos centrales, digamos, no en las repúblicas federativas. Y esas fiscalías de la nación acaban siendo como un cuarto poder al final del día. Ojalá nos vaya bien con esta decisión que pareciera ser avanzada. ¿Qué otro tema? Hay otros temas también importantes, la posibilidad de los gobiernos de coalición, ¿no? En México hemos visto desde el año 97 que ningún partido, ningún presidente de la República ha tenido mayoría a su partido en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores desde el año 2000. Y esto en muchos casos se ha traducido en parálisis, en algunos casos incluso ha existido el riesgo de ingobernabilidad. Entonces, la posibilidad de los gobiernos de coalición nos asemeja a un sistema parlamentario. El presidente de la República, si así lo decide, es facultativo, no es por supuesto obligatorio, podrá establecer con uno o más partidos de la oposición un convenio de coalición con una agenda de temas, con una agenda de fechas incluso para sacar adelante cada una de estas reformas y de esta manera sacar adelante su propia agenda de gobierno y que no pase lo que pasó, por ejemplo, en los 12 años de gobiernos del PAN, que hay que decir claramente que como tuvimos una oposición muy responsable, señaladamente el PRI, que no quería aprobar ninguna de las reformas ni de Fox ni de Calderón, pues el país no pudo vivir las reformas que ahora sí está viviendo, porque ahora el PAN, que es oposición, sí somos responsables, pero si nosotros fuéramos igual de mezquinos que el PRI, tampoco pasarían esas reformas y el país estaría estancado. La posibilidad de gobierno de coalición elimina esto. Otra versión, una versión es decir que el PRI se opuso, saboteó las reformas y que por eso se frenó el tema. Y otra visión de parte de muchos es que el PAN no tuvo el valor civil de proponerlas de fondo. Bueno, las propusimos y ahí están. Incluso la reforma energética que ahora se aprobó es la misma a la que el senador entonces Manlio Fabio Beltrones y el entonces diputado federal Emilio Gamboa, que ahora tienen los papeles opuestos, se opusieron en el Congreso en el año 2008. ¿Tú como panista estás contento de que, por ejemplo, cuando llegó Vicente Fox al poder, con un enorme capital político, realmente no propuso ninguna reforma de fondo? Yo creo que sí se propusieron reformas de fondo, hubo cosas muy importantes, por ejemplo la reforma en materia de transparencia, que es algo que quizás muchas veces no se valora como se debiera valorar, es fundamental en México, tenemos una ley de transparencia de avanzada, que esa se aprobó en el año 2001, fue una de las primeras reformas de Fox, se propusieron ya desde entonces reformas tan importantes como una reforma laboral, cuando Carlos Abascal hubo una alianza era secretario del Trabajo. Gordillo, el tema de telecomunicaciones, hubo una alianza con los poderes fácticos, sea de las televisoras, sea de las telefónicas. Realmente el PAN se mostró muy cómodo con el statu quo, ¿no crees? Hubo temas, reconozco, que nos faltó tener mayor valor para afrontarlos, sin duda, pero también hubo otros muchos temas que sí se insistió, que se hizo el esfuerzo, pero que desgraciadamente no se encontró ni la generosidad ni la institucionalidad de la oposición para poderlos sacar adelante. Muy bien, vamos a hablar sobre estos temas si nos permites, vamos a ir a un nuevo receso. Seguimos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias.